canal de la familia La Peña Entre Amigos. Un domingo más, señores. Un domingo espectacular. Un abrazo grande y fraterno de parte de Juan Cancio. Y le presento a mi compadre Marco Brizuela. Muchas gracias, mi compadre. Jorge, tengo cariño. Mi compadre la bucaina. Viste que hace 2 semanas estuvo enfermito. Bueno, sí. Y ahora vino. Con unos kilogramos menos. Menos. Vaquero cielo, señor de coger esa guillú. Vaya vaquero cielo, señor de esa guilluta. Gracias a Dios. Gracias a Dios superó un evento difícil y está de vuelta trabajando con nosotros. ¿Sí, no? Dios se sí. Sí. Bien, Ceseo, vaquero cierre. Y qué buenos amigos, compadre. Sí, realmente. Entre amigos desde que comenzó tuvimos un lujo de presencia de estos hermanitos tan lindos. Tan bellos hermanitos. Más para y por aparte de Rosa María Mamá. Los Alfonso. Los Alfonso. Muchas gracias. Buenas tardes para todos en su casa. Bueno, nosotros estamos muy contentos de poder compartir con ustedes este hermoso domingo. Realmente, bueno, un domingo muy, muy especial. Muy Así especial. es. Así es. Sí, señor. El reentre porque nuevamente de los Alfonso. Estamos de vuelta, sí, aquí ella orereta formal. Sí, sí. Bueno, estamos con todos los, agradezco mucho a mis compañeros, Ezequiel, Rubén González y Adrián Oviedo, que nuevamente también forma parte del grupo Los Alfonso. Y bueno, por supuesto, estos 2 hermosos príncipes que tenemos aquí, nuestros sobrinos, nosotros orgullosísimos de ellos, grandes valores que están ya también con nosotros, ¿verdad? Ellos van a tener su parte ahí en Los Alfonso, Jesús Alfonso y Gustavo Alfonso, que es el representante de su padre aquí con nosotros. Muy bien. Por eso yo hablaba de gente linda, pues. Así mismo. Ore por ahora, Sí, ya veo. aparte de Jesús y de Gustavito, sí, pero el resto, y hay Rosa María. Y también tenemos... Mañana Dariel lo va a humillar. Sí. Se hace peinado. Ezequiel y Ponango. Y sube. Tenemos de todo un poco hoy. Así es. Aníbal, por ejemplo, le copió ya su peinado a Juan Cancio. Sí, evidente. ¿Qué es el churro? No, de Acacuruma de allá. Sí, Acacurube, sí. Salpullido, oye, yo soy salpullido de inglés y bola, Acacurube. Rey Portillo, ¿cómo estás? Un loco, tenemos un loco bueno. Sí. El loco bueno, Rey Portillo. De loco tengo de bueno, no sé. Pero pesa, ¿no? A pesar de que era, Luke Betty, Farraja Betty, cara, y dice, digo, esa grande era, y sea Reinaldo Portillo, pero Rey Portillo ya decía, pero el Catupio, no hay otro nombre, otro sobrenombre, nada, que hace Catupio muy nete y sobrenombre. Yo puedo decir eso. Y dice, no, Betty, loco, bueno de Coacorón, entonces el loco bueno de la Corón. Bueno, ¿sabes, Betty? Loco bueno, el loco bueno de la Corón. Rey Portillo. Sí. Muchas gracias, Juanca, también a Marquito por darnos este espacio. Acá con mis compañeros Escobar y Marín, con mil gusto vinimos a compartir un domingo más, un domingo, como ustedes decían. ¿Quién hace la primera voz? Marín. Ese es de aquel Marín. ¿El chocolate Marín? No, el chocolate Marín. En la foto dice, mi hija le vio y dice, mira papá, este parece un muñeco de chocolate ahí en la foto. Oye, ¿cómo le hay nombre artístico ahí? El chocolate Marín. Bueno, y así estamos ya muy contentos de compartir mucho más contentos estamos de compartir con tan selecta persona y músicos excepcionales son los Alfonso. Que mi admiración y mi respeto siempre para ellos. Bueno, eso es Mombolo y está de tío Yuve. Sí. Esto es verdad, loco bueno a portarse bien ahora. Este es programa serio. Esto es verdad, ellos siempre fueron amigos de años atrás que nos conocimos y hemos compartido juntos escenarios, hasta inclusive en Peña hemos compartido juntos la pinta. Pero Rosa nunca es. Pero Rosa nunca. Oye, o podido estar Rosa en no, Él, por ejemplo, está tirando las rosas y en cualquier momento a Rosa le van a tirar a Sí. Exactamente, los muchachos. Vamos a comenzar con los señores. Un programa muy especial. El reentre de los Alfonso. Sí. Muchas gracias. Bueno, para todos ustedes, esta hermosa composición de Don Quemil Yambay, Lidia Mariano.
pesaba en Cuecapipe, ahí piro así. Y yerere umi boti, de yo guajame meteba, hoy me cuy por ahí te va, rosa pita y te poti. Jahano pepe yaiko, kato te pepere viata, paise kose ahata, aiko señorei. Rejota mantea vei, será el cura moñe te jape, checone cori de ape, tiene año moco y mi. Ayer palilia Mariana, hoy me coaban jaeva, jae fuera coyo y cueteba y tatuña de Isapebe. Ugi bañende y pibue, o me mundo pibe, coan apenas asipe, hoy la jecoviare. ¿Qué te pasa, hermano? Ah, amigos, saludos. Cuesta muchísimo, Juan Cancio, pero ese director, ese hermano mayor nuestro nos ilumina, está con nosotros, entonces es la manera de tener más fuerza cada día, y es así que nos estamos preparando con todo, estamos volviendo, gracias al acompañamiento de la familia, de todos los amigos, el público en general. Y es por eso, Juan Cancio, que este jueves 31 de mayo hacemos un concierto como para poder decirle a toda esa gente gracias. Gracias por estar con nosotros, gracias por decirnos fuerza para seguir adelante, porque no es nada fácil y falta orela ahora, hermano. Pero, como digo yo, nos ilumina, no está físicamente, pero está con nosotros y nos da esa fuerza para seguir. Y bueno, como te digo, este jueves 31 estamos retornando, ofrecemos un festival, tenemos, está con nosotros Marcelo Rojas y Acuarela Paraguaya, ahí está, ay, por alas, hermano. No sé cómo voy a seguir cantando ahora, pero bueno, hay que seguir porque el show debe continuar, dice, ¿verdad? Entonces, como me dijo nuestra querida amiga Marlene Sosa Lugo, la producción es de Marlene Sosa Lugo y Ana Escapini, me dice, no importa, Rosa María, pesa tu pe pura hey. Y pe primer momento me goña desafinada la pota, pero lo importante es pisar el escenario y decir, aquí estamos. Y bueno, es así que, por eso el jueves 31 de mayo, a partir de las 20:30 horas, les esperamos a todos para que nos puedan acompañar. Entrada totalmente gratuita. ¿En dónde, Rosa? En el Teatro Municipal Ignacio Apane, así es, sí. Y les esperamos, como digo, el agradecimiento es infinito de parte de toda la familia, para los colegas, para los productores, para la prensa, todos. La gracia no nunca ndoro epamo ahí, porque realmente esa fue la última vez que estuvimos Juan Cancio, Marquitas aquí en el programa. Como verán ahí, Gustavo, es sus bromas, todo. Y le extrañamos mucho. Pero
aquí estamos. El show debe continuar y aquí estamos con todos ustedes. Gracias, Rosa. Bien, Gracias. Rosa. Rey. Rey. Y a mí también. Dama. Sí. Sama, vio. Nada más que... ¿Qué vas a hablar? Y vamos a interpretar un tema... Espera un ratito. Tu micrófono no tiene problema. El acordeón. Bueno, ¿Llevó una, Rey? Añemona. Esta vez voy a... Este tema que voy a interpretar yo creo que es el himno del chamamé. Y dice así: llora triste el bandoneón y triste está el mundo entero, porque en la tierra correntina se ha apagado un lucero. Tránsito Cocomarola, en el cielo descansa en paz, y el loco bueno de aquí te dedica a este kilómetro 11 que siempre llora por ti. El loco bueno, digo yo. Puro y pura. Red Guaraní, el canal de la familia del Peña Entre Amigos, y usted está con algo muy especial. Ahora podés navegar en internet sin factura, mi querido compadre. Con el nuevo ¿Sin kit. factura? Claro, navegar en internet sin factura. Ya te Morana. Con el nuevo kit prepago de Tigo por solo 99.000 guaraníes, te llevas el módem y un mes de saldo para acceder a internet. Navega desde donde estés con el kit prepago de internet Tigo. Son 90.000 guaraníes. 99.000 guaraníes. Antonio, vamos a esperar, hermano, dentro de poco ya va a ser gratis. Hay que estar muy atento. ¿Ya no te nada? Sí, 500.000, pero huellijo, Juan, Pero, 99 amigo, te va. la ventaja que le da a Tigo, te acceden a ese amigo. Ahora hay que aprovechar. Claro. Contigo. Contigo Bien, aprendí. Rosy, buena Rosa. Yo te cuento una cosa, Marcos. Vos sabés que Gustavito y Juanjo, el hijo de Antonio, juegan en el Club Nacional, y cuando estén en la reserva, yo ya no voy a ser más guaraní, no voy a ser Nacional Lofi. Sí. Hasta que ellos jueguen. Pero después lo vamos a transferir ahí al vecino, al Cerro Porteño, para que sea campeón. Cerro. Pedro Mondoro. Sí, señor. Cerro. Vamos a transferirlo. Ahí, Antonio. Se le ve la cara tan alegre y que al transferirle a Cerro Porteño ¿Verdad que sí? Tan feliz en Nacional, ¿verdad, hijo? Sí, ¿verdad? Es que de decirle ya a Cerro Porteño, no. Loco, bueno, quédate tranquilo. Loco, Tranquilo. bueno. Tranquilo, loco. Rosita. Un canto, por favor, la gente que están llamando, están escribiendo. Sí. Los Alfonso. Felicidades. Felicidades. Ezequiel Oviedo.
fiesta en la casa de Piririta, acá en Ingo guitarrero, Jaipecu violinista. Acá en Ingo guitarrero, Jaipecu violinista, y ya tema los caballeros y también la señorita. A las 11 de la noche, Oaje Alonso sí, oye músico en Dape, oye Nurepe que hizo pi. Hey, supe los músicos, no debe pete y cuadrilla, Toromo y Mino te baja, Toromo púnteme enseguida. Que la Yeruneva, hoy mientáramos y gusto, Tobarela o Valeva. Acá en calle el Pipecu y Piaguazú, problemas de mis amigos, de Catumo, ay, mi Goromopú. O sea, un Pepe Alonso con su compañero Sosí, hoy a pongo un tiroteo en la KM Maoyapi. O amo Pepe a caer, y Popela y Maracate, y Aloncito Cosilla Pi, Aupe Bandera y Baja. Una oficialada o aclaramos ese barullo, el sargento Huirati, a el oficial Catutuyuyú. O sema esa guerrilla, hoy coño en un pajeta, el sargento Yecutú, a el oficial Iñacayeca. O la autoridad, caray que te caray cue, oye cabele, a caray que peca tu yacaré. La baile hoy coba y cue, Imbora es sin permiso, o Gallara tiene la culpa y se escapa. Aloncito. Qué espectacular. Rey, ¿Se ha llevado? cualquier cantidad de pedido de chamamé. Sí, los chocolates no van a... Sí, van a cantar después. Pongamos ya por aquí y no nos recordamos. Bueno, otro de los que está... Apenas ya pendiente de material, apenas material, y nada que estemos ahí. No, tranquilo. Este tema se titula El Sancomeño. Señores, yo soy el San Cosmeño, un hombre formal a carta capa, también se dice, y sin interés ofrezco mi mano sincera de amigo. Señores, yo soy el San Cosmeño, me llaman así porque soy de allá, del Pago Cora, donde yo nací, muy cerca de la Virgencita de Itaqui. Me gusta cantar y me gusta bailar, a todas cerrarme maña. Quiero un chamamé, florante yo sé, si la dama me acompaña. Señores, yo soy el San Cosmeño, me llaman así porque soy de allá, del Pago Cora, donde yo nací, muy cerca de la Virgencita de Itaqui.
Me gusta cantar, me gusta bailar, a todas se darme malla. Y en un chamamé, gloria al rey José, si la dama me acompaña. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo era? Un corte, por favor. Ahora avisa, mira, Rodrigo. Vaya, vea. Por último ahí. Reto guaraní, el canal de la familia. Los Alfonso. Juan Cancio, ahora vamos a invitarle a Jesús Alfonso, quien va a cantar con nosotros esta hermosa canción, América, para todos ustedes. Jesús es hijo de... Jesús es el hijo de Aníbal. Mis 3 sobrinos adorados están con nosotros en el grupo. Hace rato me olvidé de mi sobrino, el Príncipe Azul, de Jimmy, que está ahí en percusión y en arpa, que va a venir ya también, va a tocar enseguida, Papacho, el más churro. Me tenés que tocar el arpa ahora, más tarde. Sí, ya nomás. Príncipe. Bueno, príncipe, los 3 son mis príncipes, mis ídolos. Ahí se levanta uno de mis ídolos, quien va a cantar con nosotros, A ver. Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor dorando las arenas, donde el aire limpio aún bajo la suave luz de las estrellas, donde el fuego se hace amor, el río es hablador, el monte es el mar. Danzas de guerra y paz, lo que aún no ha roto sus cadenas. América, América, Todo un inmenso jardín, eso es América. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. Cada nuevo atardecer el cielo empieza a arder y escucha el viento que me trae con su canción una queja de amor como un lamento. El perfume de una flor, el ritmo de un tambor en las praderas. Danzas de guerra y paz, pueblo que aún no ha roto sus cadenas. América, América, Todo un inmenso jardín, eso es América. cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. América, América, Todo un inmenso jardín, eso es América. cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. Muy bien. Alfonso para rato ahí. Jesús y los Alfonso. Y sí, Ay, y así va a apéate. ser, porque ahora ya no tuya, pata. No nos pata, haniri, pata, no nos haniri. Ahí van a estar los Michael, los Michael. sobrinos. Jaureu, Pepe ya.
Discúlpeme, No, pero no importa, hay que darle oportunidad a los jóvenes. Claro. Entonces, de Diamanteana. Gustavito, Así es. vos no vas a cantar, Gustavo. ¿Vamos a meter goles? Ahí está Gustavito. Él nos acompaña en la guitarra y Quizá ponga- oportunamente también ya va a cantar. Está preparando un tema especial para su padre para el concierto. Yo sé que Gustavito pero tenía muy linda voz porque era muy plagueón, tan como Gustavo tuya. Igualito. ¡Hala! Sí, el Bueno, pero mismo. ¿cuál es guapona? Pero Gustavo Nandí. Uno si te ha gustado ya. ¿Cómo le decían a Gustavo en la cancha? ¿Toro Candil? ¿Eh? No, porque dice que él agarraba la pelota y ya llevaba para el tema de las esas. Aparte, todo lo candil por otra cosa, en Otopabe, Muñeja, Babea, Vendo y Cutuy. Otopabe, Muñeja, Babea, Vendo y Cutuy, Gustavo. Pobre, no. Rey, música, maestro. ¡Yay! De Yuma, rey. Allá digo, espérate un bebé. A sacar Hola, la- niño Guasuma, doña Pepe. A sacar la mantenza y hay para. Cuando me tengo órgano, o presentarle allí, me toca a ti órgano. Bueno, voy a tratar de mezclar un poco la tecnología con el instrumento convencional. Ay, ya, ponte más, loco. Ah, yo puedo hacer. Y este chamamé. Y pupete, háblale. Camino a Tres Palmas, compadre. Camino a Tres Palmas. ¿Vos sabés cómo se llamaba mi barrio? Se llamaba Tres Palmas, pero anteriormente se llamaba Barrio Cajón. Vale. Japetí, calle, ya un pare, ya muy bien. Ahora es Barrio Carmelitas. ¿Será? Barrio Carmelitas. Barrio Cajón. Barrio O Tres Palmas. cambia ya. Sí, señor. ¿Qué? Hay muchos pedidos, quieren que vuelvan a cantar. Sí, con mucho gusto. Pero yo les cuento que todo el mundo le quiere escuchar más a Jesús, pero Jimmy, en una de armamos puya. Bueno, yo le voy a ceder aquí mi lugar a Jimmy para que él Jimmy, pueda vení ya. sí, tocar ya el arpa. Depende de cómo hay, Juan Cáncer. No, yo no voy a escuchar. No. Bueno, Antonio, El arpa de Jimmy. Antonio. Así las armas y dime. Ay, ¿dónde está el arma? Es posible. Hey, cable la. ¿Eh? Antonio, ¿vos sabías cuál es el instrumento Iñate-Ivea o algo? A ver. El instrumento Iñate-Ivea. Batería, ni un pa mantener y pujama. Volvemos en un momento. Sí, señor. Espectacular.
Marco, si alguien está buscando el mejor lugar para vivir aquí en Asunción o Le en Luque, cuento a los Alfonso, a Rosa María especialmente. La mejor opción es Rakiura Country. Ah, qué maravilla. Tiene calle con doble avenida con pavimento hormigón armado completo. Paseos centrales con hermosos y frondosos árboles. ponele un fondo musical de arpa. Atende Marco a recitar. Después. Vuelvo, calles con doble avenida. Ahora sí, calles doble avenida con pavimento de hormigón armado, súper armado. Paseos centrales con hermosos árboles. Instalación eléctrica igualmente subterránea. También drenajes pluviales y cloacales subterráneos. Esto y más es Rakiura Country. Adquiera ya su terreno en Rakiura Country. Y por cierto, irmão con la canción. Agende su visita a los números 645-021 o al 0981-405-152. Rakiura Country es el lugar donde me gustaría vivir. A nosotros también. Gracias. Y por cierto, irmão con la No, pero a subterráneo. un ¿Se vio donde disgusto todo Pepe? Subterráneo Sí. medio. Yo te puedo pedir te puedo hacer un pedido. Bạn ta bố giới tia pa bebé. Ve arba nunca. El lechero puede tocar. O ese lo iba a tocar. Y romántico y te dice Rakiura de igual. Ay, ay, ay. Dale, Jimmy Alfonso.
Antonio, ella bobina de tren. ¿Cómo me puede ser dos voces? Dúo. Hasta mi llamada distorsionada. O para adentro. Vale, Rey. Vamos a escuchar el dúo, ¿verdad? Sí, señor, ahora cantando a dúo. Ahora Juan Cancio inauguró a este dúo un Los nombre, Chocolates. para su nombre artístico. Claro. De hoy en más va a ser el loco bueno del acordeón Rey Portillo con el dúo Los Chocolates. Muy bien. ¿Está bien? El dúo Marín Escolar, alias Los Chocolates. Marín Escobar, alias Los Chocolates. Señor. Una flor y una mirada, una caricia y un adiós, es el comienzo del tiempo inolvidable de amor. Es la historia de un trovero cuyo destino encantó, aunque sembrando ilusiones, ilusionado quedó. Triste cantor, por eso adiós, llanto de amor atrás dejó, cuánto dolor soy eso porque partió. Y en el trinal de algún solsal, quizás el viento volverá, cual primavera en esa flor regresará. Es la historia de un trovero cuyo destino cantó, aunque sembrando ilusiones, ilusionado quedó. Triste canto, por eso adiós, llanto de amor atrás dejó, cuánto dolor soy su voz, porque partió. Y en el trinal de algún salsal, quizás el viento volverá, cual primavera en esa flor regresará. Volvemos en un momento. Por favor, ponete vos acá, porque si vos no me dirigís, yo no sé qué hora vamos a cortar, papá. Los Alfonso. Bueno, vamos a dedicarles ahora un clásico del grupo ABBA, ¿sí? Especialmente para vos y para Aníbal. ¿Sí? Bueno, dice así. Si vives la magia de hadas que hacen bien, verás que el futuro sonríe también. Creo en angelitos que me cuidan siempre de caer. Creo en angelitos que la vida linda me hacen ver y llevaré. Yo lo soñé, yo lo soñé.
empecé a escuchar Fernando, me recuerda tiempo atrás, estrella y una noche allá. En la lumbre azul, Fernando, tarareabas tu canción con ese suave guitarrear. Yo podía escuchar esos amores con un solo redoblar. Algo había alrededor, quizás de claridad, Fernando. Se brillaban por nosotros dos en comprensión, Fernando. No pensábamos jamás perder ni echar atrás. Si tuviera que volverlo a hacer, lo haría yo, Fernando. Si tuviera que volverlo a hacer, lo haría yo, Fernando. Chiquitita, dime por qué tu dolor hoy te encadena. En tus ojos hay una sombra de gran pena. No quisiera verte así, aunque quieras disimularlo. Si es que tan triste estás, ¿para qué quieres callarlo? Chiquitita, sabes muy bien que las penas vienen y van y desaparecen. Otra vez vas a bailar y serás feliz como flores que florecen. Chiquitita, no hay que llorar, las estrellas brillan por ti allá en lo alto. Quiero verte sonreír para compartir tu alegría, chiquitita. Otra vez quiero compartir tu alegría, chiquitita. Otra vez quiero compartir tu alegría, chiquitita. Otra vez quiero compartir tu alegría, chiquitita. Tenemos un corte. Volvemos enseguida. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Marco, va ahí con el cuamente poco. Estamos Oye, guau, Michu, igual No, sube. angue pues haré allá la ñan de mis cuera. Voy a andar paitela mis Paraguay hoy por un vivir la faja pangao, reductora pangao. Así es que mis amigos de los Alfonso, los más grandecitos, sí, Juanigo, Pecha, faja reductora. Se ya no Ah, es necesita. más, debo ganar mis Paraguay, pero ganar PRMMT. Pero las compañeros fuera y jugar en Machique. No, ¿y qué? Se amplía esto. 522-610, Dismar Salud y Cultura.
Si llaman el nombre de acá de Entre Amigos, Hay descuento. sí, JJ le va a regalar una Rosa María y el resto financia para los Alfonsitos. Sí. El lunes ya estamos ahí. Es los Alfonsitos, los Alfonso. Sí, pero son chiquititos. Ah, sí. Ahí estamos ya preparados. Rosa, yo pienso que este Pangau le va, para vos va a estar lindo, pero no sé si le va a entrar Antonio a él. Pero sí que estoy seguro de que a Marín le pones a Betín media hora, yo, pato, Faja reductora, Marín, prohibido. Adiós, mandarían de primera vez chocolate. Adiós, mandarían de primera. 522 610 Dismar Salud y Cultura. Opa, los chocolates, bebé. Dale, Rey. Bueno, esta vez quiero rendir homenaje a una gran persona, un amigo. Yo creo que el amigo es el que está en la buena y en la mala, está con el amigo también. Y nosotros tenemos en San Lorenzo hay un señor que tiene una casilla. Resulta que en nuestra profesión también todos sabemos que un poquitito y difícil. Mira, una vez ya coñan de pasaje ahí. Este señor, el que siempre también de acá y 5 mil se pasaje ahí y le da a los muchachos. Entonces, en homenaje a él, yo compuse un chamamé. Y le quiero dedicar a este gran amigo que cariñosamente le llamamos Cacique. Y este tema se llama Al Cacique Pereira. Rosa María, ¿cómo el tema de la... Nosotros el domingo pasado ya estuvimos dando el tema de las invitaciones. De las invitaciones sí. para el concierto ya están en el Teatro Municipal. Pero hay todavía. Invitaciones, sí, ya se pero está. hay todavía, sí, ¿verdad? hay todavía, Bueno. pueden pasar a retirar. Marlene justamente me estaba comentando que ya quedan pocas invitaciones porque entrada gratuita pero con invitaciones, Sí. Para 2 personas. Así es que pueden pasar todavía a retirar o nos llaman de repente si... de Yapata la teatro, Sí, ¿verdad? sin problema, claro que sí. Y bueno, les 20 y esperamos 30 a todos. horas. 20 y 30 horas, jueves 31 de mayo, la vuelta oficial de los Alfonso. En agradecimiento, por supuesto, a todas las personas. Y puedo mencionar, por favor, Juan Cancio, esa comisión organizadora del festival Homenaje a Gustavo Alfonso. ¿Cómo no? Realmente estos amigos, esta comisión yo voy a proponer oficialmente que sea la comisión para que pueda representarle a los artistas, porque vos estuviste, Juan Cancio, en el festival, esa cantidad de personas que nos apoyó, los artistas que estuvieron, la comisión, la señora Marlene, Sergio Fabián, Diana Réllaga, Carlos Díaz, Toti Rodríguez, Ever Cáceres y todas las personas que estuvieron ahí. El presidente Alfredo Grischut, sí, así mismo, y bueno, una comisión fabulosa que organizó y gracias a eso pudimos nosotros, hay que decirlo, solventar todos los gastos, porque como todos sabrán nos quedamos con una deuda muy grande después de que falleció Gustavo, entonces muy, pero muy agradecidos a todos ellos, a los colegas y al público en general que nos acompañó ese día. Cierto, Rosa. Yo te cuento una cosa, nobleza obliga. Gustavo hizo mérito para que sus amigos estén con él.
Así es. Porque de Argel nos jala, añemo yuquiros, añemo artistas. Remanota 20 veces ande un batismo, hay ni 100 personas. Así mismo es. Pues sabés que Juan Cancio, ese día del festival, yo no me animé, pero me decían, andate por lo menos vos, ¿verdad? Por lo menos pues los muchachos estaban con papá, con mamá, difícil la situación. Me fui ese día, esa cantidad de gente, los artistas, los amigos, y me voy y le digo a mamá, a papá, y le digo a mis hermanos, muchachos, ya cueque. Esa demostración de cariño, eso es impagable. Así es que Gustavo acá nos demostró que él es una persona muy querida y por él nosotros tenemos que continuar. Le dije, papá, mamá, ustedes tienen que estar felices. Un hijo maravilloso que ahora nos acompaña desde arriba. Y Pedrito con el asado estuvo espectacular. Pedro se pasó con el asado. ¿Cuántas personas había? Vaya un vapo. Cerca de 3.000 personas, ¿verdad, Marlene? Cerca de 3.000 personas. A las 3.000 Impresionante. Personas, a las 3.000 personas de Mongarujuan de gallo, mano. En 15 días por ahí ellos organizaron, así es, 15 días de aquí para allá. Mita, Totima, yo de disparar de aquí para allá. Ever, Alfredo, Dios mío, hasta las 4 de la mañana se quedaron otra vez a trabajar los muchachos. Impresionante, impagable. Así es que nuestro agradecimiento de corazón a todos ellos. Rosa. Señor. Y si en ese festival hay un lugarcito para loco bueno, pero con mil gusto vamos a estar. Muchas gracias, querido Rey. Mil gracias, te agradecemos. Sí, vamos a... qué yo ya tengo mi entrada. Vos ya tenés tu entrada. Sí. Vamos a dejarle a todos. Te agradecemos muchísimo. Vamos a coordinar con nuestra productora, la señora Marlene y Anita Scapini, y vamos a... Pero con los chocolates. Te vamos a llamar. Con el dúo chocolate. Con el dúo chocolate. Gracias, querido Julia. Muchas gracias. No, estamos a las órdenes, ustedes saben eso. Ya por ahí. Ya por ahí. Ya por ahí. Ya por ahí. Ya te polka y pona. No, imbama, guapete, mi vida. Como un menino, fui tan bape por aquí, me imporabe y picaré. Opa, umi, guirane, na cuave y pivote, hoy me puco en Brasil, a ver, se ya bebé. Se apetu, une a coi, hoy toba peca aru, a gente va y trajo, se mandó a lo que se, uña se enamoré, yaguatambe huecatú, upetape curusu. Ya jubilika bebé. Moco y beba ya puta, uperosa para mí, how me interesa mimi, y baja se desapé. Se añuano y baja. Hoy me cuña le tapé, año y bofeta, ñarande coñañoa, va a me meter. Curo genio y jagüe, maino quiero pica, coangara momara, hoy coi subita pere. Amande del de yu, a copete, ahí te hago mi joque, tu seite se me apetí, a coi a serindi, maima vale na cuambue, upe potio muerte, o se muevo por aquí. En un minuto volvemos. Con nuestro patrocinante, por favor. Ya volvemos.
Como pura de acordeón. Instituto Paraguayo de Artesanía. Bien, Dirección Teófilo del Puerto, entre Capitán Pedro Villamayor bien. y Doctor Prieto, barrio Villa Aurelia. La artesanía que estamos viendo es del Instituto Paraguayo de Artesanía. Marcos. Bien, compadre. Ahora podés navegar en internet sin factura. Con el nuevo kit prepago de tío por solo 99.000 guaraníes. Te llevas el modo y un mes de saldo para acceder a internet. Pues miente porque... Navega de donde estés con el kit prepago de internet Tigo. Muchas gracias, mi querido loco. Dale, Gracias, Rey. gracias, loco. Bueno, la música de Tarzán, la música de La Tarzán. música de Tarzán, compuesto por este loco bueno. Dedicado a tus integrantes. Dedicado a todos los caí. Sí. O a todos los monos, como Sí, quieran. señor. Se De llama, parte de el tema Tarzán. se titula Caí acá. ¡Fuera, Rey! ¿Qué hacemos? Un corte. ¡Hey! Jimmy Resquena. Tenemos en pantalla el disco de Rey. De Rey y los Chocolates. Sí, Sí, este es el segundo volumen ya. el segundo volumen de Loco Bueno el acordeón. Sí. Rey Portillo, Rey sin corona soy yo. Sí, pero hay muchos temas tuyos, ¿eh? Muchos no, pero hay uno o dos temas creo que. Y después estuve haciendo también en homenaje al maestro del acordeón, que es Catalino Gil. Sí, sí. El maestro de los maestros, sí, y sin temor a equivocarme, es el mejor acordeonista de nuestro medio. Y por qué no decirlo, Sí, sin duda repasando la frontera también. Sin duda porque alguna. Es buenísimo. A mí lo que más me gusta es la pisoteada, le dedicamos a Antonio Alfonso. Chámame al estilo de Rey. ¿La pisoteada? La pisoteada para Antonio Alfonso. Por su cumpleaños. No, fue el no, 25. Fue el 25. Ando por ahí, hablan de dúo chocolate. No, Chocolate va a cantar Y bueno, ahora. ando con pisoteada con solo No, está sí, bueno. Antonio me Ya jala. Y no es posible. Yo tengo jardín precioso bien cultivado en mi corazón. El estilo caprichoso mató esa planta y ya no da flor. Era esa planta la preferida, la más querida flor de ilusión.
amor ha muerto, tristeza ha vuelto mi corazón. Pues llora, llora Lidia y Jazmines, en los jardines de la ilusión. ¿Acaso por consolarme me dijo el seibo flor de jazmín? Llevaste a flor en tu pecho y ya hay más rosas en tu jardín. Lloró Rocío al ver mi pena, blanca Azucena, flor de jazmín. Murió la rosa, mi amor ha muerto, tristeza ha vuelto mi corazón. Vaya, llora, Lidia y Jazmines, en los jardines de la ilusión. Ahora, chocolate, me llamo Villita. Murió. Me llamo Villita. No, chocolate. Murió. No, lo traigo. Otro. A ver, no. Murió la rosa, mi amor ha muerto. Llora, llora, Lidia y Jazmines, en los jardines de la ilusión. Entre amigos, digo. Entre amigos. Para que sepa que no es una cosa grabada así Sí, nomás. porque Claro, en Digo Avena. Rosa, Señor, ¿van a volver a grabar? si Dios permite, vamos a prepararnos de a poco para hacer una grabación Este año. para fin de año. Qué bueno, qué Fin de año vamos a preparar. Si no, yo creo que ya para el próximo año. Behuecatú, Begorosejin. Entonces, como verán, ya estamos aquí plantados como para volver a decirle a la gente, estamos de vuelta hay tiempo. por ustedes, para ustedes, en agradecimiento a ustedes. Y hablando de agradecimiento, por favor déjenme agradecerle a estos muchachos maravillosos del sonido, Juan Cancio. Sí, ¿verdad? Está Ceseu, Choco Alfonso y Pedro Alfonso, nuestros sonidistas. Muchísimas gracias. En este momento cuando le nombraste a Pedro y a Choco, o Party, güey. Saluden, por favor, muchachos. Churros, los muchachos. Ceseu, que está flaquito. Ceseu ya es seno más ya. Seu, Pepe Buita, está flaquito. Bueno, y les esperamos, Juan Cancio, el 31. Acompáñenos a todos. Les digo que la entrada es totalmente gratuita. Así que ya invitan a web. Un tema más. Un tema más. Un tema. Tenemos tiempo. Ya nos despedimos. Nos estamos Bueno. despidiendo. Ya nos estamos despidiendo. Sí, señor. Señores, un domingo más. Un privilegio, Realmente. Alfonso. por Para favor. nosotros realmente un placer. Rey. Cancio, Marquitos, queridos Gracias, colegas, Rey. a la producción, Gracias, Marín. muchísimas gracias por permitirnos estar hoy con todos ustedes. Yo Te pata el 31. Y yo le agradezco muchísimo a Dios por darme la oportunidad de estar con mis colegas, con mi compadre, con todos mis amigos, todos los muchachos que trabajan en esto. Muchísimas gracias. Con los Alfonso y con Gustavo, de corazón. Así Gustavito, es. Muchas gracias. felicidades, Jesús. Gracias por venir. Gracias. ¿Ya por ahí pago, ya 10? A ver. ¿Ya tu pago azul? ¿Qué tema? Che, la reina. ¿De llave o rey? Ah, sí, ya. Yubito y Bajete, se la reina Morendate. Apurarte y Caracate, si ya canta Macatete. Paraguay
Silvio y mi potín, se les hace Valentina, de bendición de Catalina, de José lo Moitín, de Gesane Guaraní, de Comeno de Especiaba, lo Perá y lo Tutaba, bajo el sagrado Cojín. Yuyenda, Alicia Cuesta Manoco, de que nacerá Manoco, siempre firme de poder. Se hará caído un gato frito, así por eso cuate. Amo y tengo en el ojate, me angüese tu pasión. Ahí me voy para ti, amo guajere, te apresate, se viene mi patriarca, que la vas a punir. De que na eña puti, o el son de viaje llama, o pura gente de llano, el soldado.